Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a la Masterclass, los 10 mitos más comunes sobre las personas de Latinoamérica. Vamos a comenzar pues dándoos la enhorabuena y gracias por vuestra participación el día de hoy, que es un día muy particular, ¿no? Por la situación que estamos viviendo a nivel mundial con el coronavirus. Los objetivos de esta masterclass son muy claros. El primero de todos es eliminar de tu mente las falsas ideas y creencias sobre las personas de Latinoamérica. La segunda es reflexionar sobre la gran cantidad de información errónea que a diario recibes a través de los medios de comunicación y que influyen en tu forma de relacionarte con personas de Latinoamérica. La tercera es que conozcas los distintos tipos de personas que viven en Latinoamérica. Afortunadamente, el día de hoy tenemos aquí personas que pueden ampliarnos esta información, ¿vale? Nos está saludando Renaud, bienvenido. Otro colega de CETAR España. El otro objetivo es que miras el impacto que estas creencias tienen en tu trabajo y en tu vida diaria. Y sobre todo que elabores un plan de acción, porque lo más importante de todo es que nos pongamos, ¿no?, en marcha de las cosas que aprendemos en una masterclass, que luego de que apagamos el ordenador nos vamos y se nos olvida absolutamente todo. Así que yo os voy a pedir al final que me digáis qué vais a hacer para mejorar vuestras relaciones con Latinoamérica. Vale, ¿para quién es esta masterclass? Bueno, esta masterclass es para todos, pero sobre todo para las personas españolas y latinoamericanas o para las personas que viven en España. Por ejemplo, Papa pues acaba de decir que es de Senegal y sin embargo vive en España. Entonces, si eres una persona de Latinoamérica, deseas que te traten como a un ciudadano del primer mundo con los mismos derechos que los ciudadanos europeos, deseas que te traten con igualdad, deseas que se dirijan a ti con respeto y confianza. Si eres una persona española, deseas ahorrarte tiempo y trabajar de manera más rápida, deseas entender las diferencias culturales entre España y Latinoamérica y deseas realizar tu trabajo con profesionalidad y desarrollar tu empatía. Bien, en los próximos minutos vas a aprender primero los mitos y las realidades sobre Latinoamérica, algunos rasgos comunes, las percepciones en Latinoamérica sobre España, algunas recomendaciones, tus preguntas y el plan de acción, ¿vale? Esta formación es a un nivel básico, es bastante general, pero os da una visión que luego os va a provocar mucha curiosidad para seguir investigando sobre Latinoamérica. Bien, solo si te quedas hasta el final te voy a regalar el ebook La psicología del mexicano en el mundo de los negocios de Salvador Rodríguez Gil. Salvador Rodríguez Gil está con nosotros el día de hoy en esta masterclass y al final yo le voy a dar unos minutitos para que él nos explique los contenidos de este ebook completísimo, La psicología del mexicano en el mundo de los negocios. Bien, antes de continuar me gustaría preguntarte si las siguientes situaciones te resultan familiares. Si eres de Latinoamérica, no encuentras argumentos suficientes para evitar que te etiqueten, no puedes desmitificar los mitos con datos reales, no sientes que te tratan con respeto, piensas que no confían en ti. Y si eres de España u otro país residiendo en España, no entiendes algunos aspectos de la cultura latinoamericana, esto es una gran generalización porque ya vamos a ver que en Latinoamérica hay miles de culturas, te desesperas porque los tiempos y los ritmos en Latinoamérica son diferentes, quieres entender las diferencias entre los distintos países, quieres aprender a desempeñarte de manera más efectiva. ¿Qué opináis? ¿Alguna otra pregunta? Supongo yo que sí. Bien. ¿Cuál es el problema de verdad? El problema es que, aunque hablemos el mismo idioma, me refiero en España y Latinoamérica, existen muchas diferencias culturales. Y la primera diferencia cultural está en el lenguaje. En Latinoamérica se habla de una manera en cuanto a forma y en cuanto a contenido y en cuanto a vocabulario, y en España se habla de otra y eso produce una gran confusión. Y el problema es que tendemos a etiquetar a las personas tanto de España hacia Latinoamérica y de Latinoamérica hacia España. El problema es que no contrastamos la información que vemos en los medios de comunicación y el problema es también que no sale información sobre algunos países de Latinoamérica. El problema es que metemos a todas las personas de Latinoamérica en el mismo saco.
Lo que necesitas ahora es conocer mitos y realidades sobre Latinoamérica, conocer algunos rasgos comunes de las personas de Latinoamérica y algunas percepciones en Latinoamérica sobre España. Y por supuesto vamos a hacer unas recomendaciones y también tú puedes participar según tu experiencia haciendo tus propias recomendaciones. Me voy a presentar para los que no me conocéis, algunas personas que yo tampoco conozco. Soy Mercedes Valladares Pineda, directora de Transculturality, Psicología, Coaching y Cultura. Soy psicóloga y acompaño a empresas y personas de diferentes partes del mundo a conseguir sus objetivos profesionales y personales, tomando en cuenta la cultura como elemento fundamental para potenciar el éxito y el talento. Bien, ¿qué te parece si empezamos con un calentamiento? Vamos a hacer una especie de test o quiz y lo que podemos hacer es que podéis contestar en el chat a las preguntas para agilizar esta masterclass. Luego al final, como he dicho antes, vamos a dar un espacio amplio para preguntas y respuestas, comentarios, sugerencias y opiniones. Primera pregunta, ¿cuántos países tiene Latinoamérica? 1, 26, 2, 22, 3, 20. ¿Quién se atreve a contestar primero? Tenemos aquí ya a una persona, Anacelno 22, Renault 22. Fenomenal, perfecta la respuesta. Muchísimas gracias. Vamos con la segunda. ¿De dónde es esta bandera? 1, Colombia, 2, Venezuela, 3, Honduras. Qué rapidez de chicos expertos en Latinoamérica. Decía Bri que pensaba que eran 26 países. Ana Piernas contesta 1, Renault contesta 3, Bri dice que no sabe. Y Berta San Martín dice que es de Venezuela. Efectivamente es de Venezuela. La diferencia entre la bandera de Colombia y de Venezuela son las estrellas. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Rosa Tellers dice que es la 2, que es de Venezuela. Perfecto, muchísimas gracias. Nos saluda Berta, soy formadora de Soft Skill de Madrid. Encantada, bienvenida Berta. Continuamos con el test. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 3 idiomas predominantes en Latinoamérica? Vamos a ver las trampas de la informática. ¿Quién contesta? Porque aquí no hay opciones. Son 3 idiomas. El primero es el castellano. ¿Quién se atreve con los otros 2? Os doy una pista. El idioma que se habla en Brasil. Castellano, muy bien. Maura Di Mauro contesta inglés y portugués. Portugués está muy bien. Falta uno. Indio, no. Os doy una pista. Los conquistadores en Latinoamérica son 3 países, España, Francia y Portugal. ¿Cuáles son los 3 idiomas que se hablan entonces? Aparte de las lenguas indígenas, que son un montón. Ah, perfecto con la respuesta. Español, portugués y francés. Muchísimas gracias, Salvador, por tu respuesta acertada. Perfecto. Siguiente pregunta del test. ¿Qué país no pertenece a la TAM? ¿Guadalupe, Aruba o Haití? Vamos a abreviar Latinoamérica con la palabra LATAM. Bueno, ya tenemos las respuestas. Me dicen que también se habla en inglés en los países caribeños, sí, pero menos. En Haití se habla francés, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál es el país que no pertenece a la TAM? Aruba, dice Salvador. Muchísimas gracias, Salvador. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Ecuador? Este es muy fácil. Seguro que la contestáis rápido. Muy bien, Quito. Fenomenal, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el aeropuerto más grande de Latinoamérica? 1, Sao Paulo, 2, Bogotá y 3, el de Ciudad de México. ¿Cuál creéis? Bogotá, Ciudad de México y Sao Paulo. La respuesta correcta es Sao Paulo. Veo que sois aquí unos expertos en Latinoamérica. Bien, esta pregunta es muy interesante. ¿Qué países atraviesa el Amazonas? 1, Brasil, Panamá y Chile. 2, Perú, Colombia y Brasil. 3, Brasil, Panamá y Venezuela. Vamos a ver las respuestas. 1, 3 y 2. La respuesta correcta es la 2. Descartamos a Panamá. Muchas gracias por vuestra participación. Bien, ¿cuál es el país más pequeño de Latinoamérica sin contar las islas caribeñas? Porque esto da lugar a confusión. Uruguay, dice una persona. ¿Alguna persona? Doy una pista, está en Centroamérica. Bienvenido, Luis. Encantada de que estés aquí. Belice,
Guatemala. Muy bien, El Salvador. Muchísimas gracias. Bien, pues nada, pues una vez que hemos hecho este calentamiento me doy cuenta de que el nivel de los participantes es altísimo porque he tenido la oportunidad de estar yo en otros eventos y os aseguro que el nivel de respuesta acertada ha sido mucho más bajo. Bien, entonces, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de Latinoamérica? Ya tenemos aquí una respuesta. A ver, diversidad, fenomenal. Es una magnífica respuesta que nos da Ana Celno, que me encantaría tenerla yo en todos mis talleres. Salvador Rodríguez Gil, Macondo. Salvador, Macondo está en todas partes del mundo. Yo te puedo asegurar que Macondo también está en España. Muchísimas gracias. Maura, calor relacional. Berta, colorido. Salvador, seguro. Calor, cultura, fenomenal. Me encantan todos estos adjetivos porque son súper positivos. ¿Alguien más? Música, comunicación indirecta, no, esto es a nivel muy avanzado, multiculturalidad, estamos a nivel muy avanzado, alegría, fiestas, que estoy yo aquí con unos expertos. Fenomenal, pues vamos a por ellos. Vale, me alegra muchísimo que no digáis cosas negativas, pero vamos a trabajar algunos aspectos negativos de Latinoamérica. Bien, lo primero que se nos viene a la mente, una de las cosas con las que asociamos Latinoamérica es la corrupción y desafortunadamente en el año 2017 la ONG Transparencia Internacional incluyó a 16 países de Latinoamérica como los países más corruptos del mundo y desgraciadamente esta es una de las causas por las cuales los países de Latinoamérica no tienen un nivel de desarrollo más elevado. Luego siempre se asocia a Latinoamérica con la pobreza y efectivamente es verdad porque Latinoamérica es uno de los continentes con más desigualdades del mundo. Lo pueden decir, por ejemplo, latinoamericanos que están ahora mismo como participantes que en Latinoamérica puedes ir en la misma calle y te encuentras a un chalet al lado de una chabola. Machismo. Una de las palabras que se nos viene a la mente cuando hablamos de Latinoamérica es que son países muy machistas. Desafortunadamente, en los países latinoamericanos no hay estadísticas tan marcadas como en España sobre la violencia de género y de alguna manera la violencia es mucho más normalizada, por lo tanto no podríamos eh, hacer una comparación exacta estadística porque no contamos con los datos, pero como en todas partes del mundo, hay hombres y mujeres machistas y hombres y mujeres que no son machistas. La desigualdad, sí que hay muchísima desigualdad. Vamos a ver que a mí me tapa mi propia cámara y la voy a mover. Recursos naturales, sí, efectivamente, alguien dijo color, sí, hay muchísimos recursos naturales, vegetación. Cualquier país que vayas, Latinoamérica está llena de recursos naturales. Dios, ¿qué quiero decir yo con Dios? Quiero decir que la mayoría de los continentes latinoamericanos son muy religiosos. Ahora mismo las religiones protestantes están teniendo mucha inclusión y aceptación porque dan soluciones a las personas, pero predominantemente la mayoría de los países latinoamericanos pues profesan la religión católica. Siguiente público, los pueblos originarios. Este es un factor determinante. Los países latinoamericanos están llenos o formados o compuestos por pueblos originarios, incluso algunos países de los que no se piensa que tienen poblaciones originarias como Argentina, sí que tienen pueblos originarios y eso es un factor identitario muy conflictivo en Latinoamérica porque las mismas clases altas de Latinoamérica rechazan los pueblos originarios, incluso les quitan sus tierras y no les dan la protección que se les debería dar. Y punto juventud, efectivamente, Latinoamérica es un país o un continente, perdón, muy joven. El índice de natalidad de las mujeres es a una edad muy baja. En muchos casos, las adolescentes empiezan a tener descendencia.
Voy a ver que aquí hay muchas preguntas en el chat. Tengo un público muy activo. Dice Maura Di Mauro, pobreza también. Papa Gastronomía, efectivamente la gastronomía es muy rica y variada, una de las más conocidas del mundo es la mexicana. Salvador Rodríguez dice tristemente sí. Para darles una idea, Madrid tiene una tienda, Louis Vuitton, Ciudad de México tiene 4. Esto es para darnos a entender las desigualdades sociales que hay en Latinoamérica y eso es verdad. Muchísimas gracias, Salvador, porque el comentario es muy acertado. Bien, voy a continuar con la siguiente diapositiva porque si no, como estáis tan participativos, entonces no puedo continuar. Un segundo, que vamos a mover el chat. Vale. Y mientras estaba hablando veo que he movido la diapositiva. Bien, me quedé por aquí y vamos entonces a mover mi cámara, que vosotros no la veis, pero yo sí la veo. Vamos ahora con la primera parte, que son los mitos y realidades sobre Latinoamérica, y ese es el título que dimos a la conferencia. Y quiero comentar que en realidad este era una conferencia presencial que se iba a realizar el día de hoy. Nos había invitado la Sociedad Civil Internacional, que es una organización de voluntarios, y luego pues se tuvo que cancelar por el tema que ya todos conocemos del coronavirus, y desde Transculturality pues decidimos convertirla en una masterclass online porque muchas personas que no residen en Madrid nos habían pedido participar. Bien, vamos con el primer mito. Latinoamérica es Suramérica. Este es un mito muy arraigado en España. Aquí tenemos a Salvador, que puede dar fe de ello. Durante sus años 3 años de residencia aquí en España, tuvo que explicarle todos los días de su vida a las personas que él no era suramericano. ¿Es verdadero, Salvador? Que veo que te estás Sí, riendo. sí, y no solo eso, en alguna ocasión, y lo hice totalmente aposta, además de que nos consideran suramericanos, hay también la creencia de que América es solo Estados Unidos. Entonces, en alguna Ujú. ocasión estaba comiendo con mis compañeros de Berlitz, cuando yo viví en España, trabajé en Berlitz el primer año de los 3, y entonces una compañera pregunta en la mesa que estábamos cenando, dice, oigan, Ujú. ¿quién va a América? Y yo sabía a lo que se estaba refiriendo, pero entonces con toda la mano derecha le digo, yo voy a ir porque yo venía a México, ¿no? Me dice, Ujú. ¿qué parte de América vas? Le digo, México. Y entonces me dice, ¿eso no es América? Le dije, claro que es América. Te refieres a Estados Unidos, pero América es todo el continente. Y con la misma con Sudamérica y Centroamérica, todo el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias por la aclaración. Y luego a Papa nos estaba diciendo, ¿no?, que hay distintas lenguas, hay muchísimas lenguas indígenas. Por ejemplo, estaba diciendo Luis del quechua, y luego la gastronomía es totalmente distinta. Las gastronomías más conocidas son las de México y las de Argentina, pero en Centroamérica pues hay variaciones, ¿no? Digamos que, voy a decir esto que no le gusta a los centroamericanos, pero digamos que México es como el padre de Centroamérica, y de ahí derivan muchísimos platos. Luego, la cultura es similar, pero es absolutamente parecida, y pasa exactamente igual que aquí en España. No es lo mismo venir a Madrid, que es la capital, que ir a Ciudad de México, que ir a San José, que ir a Tegucigalpa, que ir al interior del país, donde la cultura y la gastronomía es absolutamente distinta. La religión, hay muchísimas religiones en los países latinoamericanos. Incluso en Colombia está la colonia de budistas más grandes de Latinoamérica. Y bueno, algunas constituciones pues establecen que la religión oficial es la católica, pero realmente actualmente hay muchísimas religiones protestantes, porque como dije antes, son mucho más activas que la religión católica, y brindan soluciones muy prácticas a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Segundo mito: todas las ciudades latinoamericanas son peligrosas. Este es un gran mito, y en parte se debe porque relacionamos a los países con las capitales. Evidentemente, si yo me voy a Tegucigalpa es peligrosísimo, no puedo salir caminando por la calle con unas gafas en la cabeza porque me las pueden robar, ni tampoco puedo ir a la capital. Pero si me voy al occidente del país, puedo caminar con mi móvil. En Latinoamérica, en lugar de móvil se dice celular,
y no va a pasar absolutamente nada. Hay zonas seguras en todos los países e incluso hay zonas protegidas donde se puede viajar con la mayor tranquilidad. No es lo mismo ir a Bogotá que ir a Cartagena de Indias. En Cartagena te sientes absolutamente seguro y en Bogotá pues siente que tu vida no vale absolutamente nada. Siguiente mito. Esto ya lo comenté antes, todos los hombres y las mujeres de la TAM son machistas. Esto hay que desmitificarlo porque actualmente en los países latinoamericanos las mujeres están teniendo muchísimo espacio. No sé si me puedes echar un cable, Salvador. Hay una militante política guatemalteca que está teniendo mucho espacio a nivel nacional e internacional, y en Latinoamérica han habido ya 4 presidentas en Brasil, Costa Rica, Argentina y Chile, y hay mujeres muy involucradas en el mundo de la empresa, y evidentemente pues las estadísticas de machismo no las tenemos, pero evidentemente son más grandes que en España. Voy a parar un momento porque... Fíjate, Dime. fíjate que esto que dices ahora es súper interesante, es parte de estos contrastes que yo siempre defino a México y América Latina como países de absolutos contrastes, incluso contradicciones y paradigmas. Es Ujú, verdad esto que dices, que por un lado hay muchísima violencia en México. Al día de hoy, tristemente se sabe que 9 mujeres mueren todos los días, asesinadas solo por ser mujeres. ujú, Pero del otro lado del espectro tienes que, oye esto, el 67% de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son dirigidas por una mujer, el 67%. Y esas pymes, esas pequeñas y medianas empresas, generan el 33% del PIB. Producto Interno Bruto. Entonces dices, no, hay mucha presencia de las mujeres, desde luego, están ganando terrenos, falta mucho, pero están ganando mucho, mucho terreno y mucha presencia. ujú. Y por primera vez en este gabinete tenemos la mitad del gabinete son mujeres y en puestos importantes. La Secretaría de Gobernación, que es, digamos, la equivalencia a la vicepresidencia en otros países, ahora es una mujer, la Secretaría de Gobernación. Y es una doctora en no sé cuánto, o sea, es una mujer muy, muy, muy preparada, y así tenemos la mitad. Y en puestos importantes, la Secretaría del Trabajo es una mujer, la Secretaría de la Función Pública es una mujer, o sea, ¿no? Entonces, es otra vez este contraste. Por un lado hay mucha violencia, mucho machismo, y por el otro lado hay muchos, muchos avances. Entonces, seguimos en esta idea de modernizarnos sin perder la tradición, pero, digamos, modernizar esa tradición también, ¿no? Muchas gracias, Salvador, y gracias a Renaud por la aportación que nos está haciendo en el chat, que nos dice que en Bogotá la alcaldesa es una mujer, y también me gustaría agregar que aparte de ser mujer es homosexual, y esto es un hito grandísimo en Latinoamérica porque ahora mismo ya se están promoviendo los derechos de la diversidad sexual. Entonces, como podemos ver, lo que dijo Ana Celno al principio es totalmente cierto, y es que Latinoamérica es tremendamente diversa. Vale, todas las personas de la TAM son alegres. Esto es un mito absolutamente falso. De hecho, que estaba revisando yo las estadísticas, y esto te lo comenté en alguna ocasión, ¿no? El primer país del mundo que tiene depresión es Francia, pero el segundo país es Brasil. Sí que es verdad que la gente baila en los carnavales, y cuando hablamos con algún brasileño, con alguna persona de cualquier parte de Latinoamérica, nos sentimos encantados con ese acento dulce y esa sonrisa perenne, pero no es verdad. Es, esto es un aspecto cultural porque a las personas o muchas personas de Latinoamérica se toman la vida con muchísima resignación, pero eso no significa que no se sientan tristes y que no sufran enfermedades como la depresión y la ansiedad. ¿Vale? Bien, siguiente mito. Las personas de la TAM son calientes sexualmente. Aquí yo ya me quise desmarcar de que las mujeres latinoamericanas son calientes, y digamos que todo esto tiene una explicación si nosotros hacemos un estudio del número de parejas sexuales que tiene una mujer en Latinoamérica. Es muy inferior al número de parejas sexuales que tiene una europea. Una europea de 45 o 50 años puede haber tenido unas 20 parejas sexuales, pero ahora pues una joven puede tener ese mismo número de parejas con mucho menor edad. Y en Latinoamérica, pues el matrimonio todavía es un valor
Lo que pasa es que dependiendo del nivel cultural, cuanto más bajo el nivel cultural, la mujer tiene mucha menos protección, es decir, que no usa preservativos. Entonces nos encontramos con situaciones de una mujer que tiene 3 hijos con 3 diferentes parejas sexuales. Entonces se tiende a extrapolar e interpretar esta información de manera errónea. Y luego también aquí hay que tener en cuenta que la manera de expresarse de la mayoría de las personas en Latinoamérica pues es mucho más cálida. Creo que alguien lo puso en el chat, digamos que las relaciones son mucho más apasionadas y mucho más intensas, pero que eso no necesariamente lo tenemos que llevar al terreno sexual. Este mito pues tiene muchísimos matices, ¿no? Y luego también hay que entender el tema de las desigualdades sociales, que ya lo he mencionado antes. Entonces, en estas desigualdades sociales muchas veces las mujeres se ven obligadas a depender de sus parejas. Una cosa lleva a la otra. Bien, vamos por bloques entonces. Y ahora que ya conoce los 10 mitos más comunes sobre las personas de Latinoamérica, pasamos a la segunda parte. Pero antes de pasar a la segunda parte, voy a ver este chat. Vamos a ver qué decís. Dice la alcalde, argentinos, todos psicólogos. Sí, ese es un gran estereotipo, Renaud, pero no me quise meter con él porque solo estamos hablando de los argentinos. Pero si nos ponemos a pensar, los chilenos también son muy psicólogos, muy ontológicos, en Centroamérica menos, en fin, que todo es matizable. Y me pregunta Raquel García, ¿por qué esa resignación? Por las estructuras económicas de las sociedades latinoamericanas que están diseñadas para que unas personas tengan grandes posibilidades y otras personas casi no tengan ninguna posibilidad de salir adelante. No es lo mismo que una persona nazca en una charola a que otra persona nazca en el seno de una familia con un nivel económico-cultural alto. Es dificilísimo que una persona de abajo salga adelante. Entonces, por eso es que hay muchísima resignación. Las personas piensan, algunas, que la pobreza es algo natural y que no van a salir de ahí. Y esto también está muy relacionado Algo, con la algo religión. que, algo que tiene que ver con eso que estás comentando, que es absolutamente cierto. Mm, Solo para que te des una idea, hace poco salió un reporte de la Oxfam diciendo que por eso, por ejemplo, en países como Dinamarca, en 2 generaciones sales de la pobreza, pero en México te tardas 78 años en salir de la pobreza. Y a mí, de verdad, me descoloca y me pone muy mal. O sea, si me quieres enfurecer, dime que los pobres son pobres porque quieren. O sea, me parece de una visión tan chata pensar que los pobres son pobres porque quieren, porque justo lo que tú dices, alguien que nace en una chabola no tiene las mismas oportunidades jamás que alguien que no nace en una chabola. Entonces, y justo lo que dices, el sistema es el que hace que la situación esté así. Entonces, ¿qué hacemos en los países latinos donde hay extrema pobreza? En México, que tienes de 130 millones a 60 viviendo en pobreza, ¿qué haces? Pues haces bromas, haces chistes, tomas una actitud alegre, porque bueno, es la forma de enfrentar la realidad miserable que tienes enfrente y de la cual no puedes salir si eres pobre en 78 años, o sea, nunca, básicamente, Eso ¿no? es, básicamente, eso es muy interesante lo que estás comentando, Salvador, sobre todo porque es una visión bastante neoliberal que también existe aquí en España. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy terminando un proyecto, el 12 de abril, he estado trabajando haciendo coaching intercultural a personas de más de 30 países y también aquí en España la pobreza es estructural, es espiritual y es mental. Entonces estoy viendo yo si realmente estas personas que han sido condicionadas en esos 3 aspectos, mental, material y espiritual, realmente pueden salir de la pobreza. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte, a la segunda parte. Vamos a entender algunos rasgos comunes, repito, porque esto es una gran generalización, ¿no? Ni siquiera yo conozco mi propio país, o sea, como para decir que en Latinoamérica existen rasgos comunes. Bien, comenzamos. Esto es un rasgo común de las personas de Latinoamérica, pero también podría ser un rasgo común de algunas personas aquí en España. Hacer promesas con el corazón y no con la razón.
Esto es muy importante entenderlos y yo mira cómo inconscientemente me he puesto la mano en el corazón. Cuando tú estás hablando con una persona de Latinoamérica y esa persona se siente atraída y siente agrado hacia ti, en un principio te va a ofrecer un montón de cosas que no las va a cumplir. Esas cosas te las dice producto de sus emociones, porque algunos latinoamericanos y latinoamericanas se dejan llevar por sus emociones, pero eso no significa que van a cumplir sus promesas. Aquí tenemos como participante a Maura de Mauro. Ella vivió conmigo en primera persona una situación. Nosotros ofrecimos un proyecto eh, para una colonia latinoamericana en Italia y al principio nos dijeron que iba a salir el proyecto adelante y en el último minuto, después de que habíamos trabajado muchísimo, sobre todo Maura, que había elaborado el proyecto, nos dijeron que no con la mayor naturalidad del mundo, como la cosa más normal. Y Maura me preguntaba, pero Mercedes, no entiendo, pero ¿por qué después de tanto trabajo? Entonces a Maura este aspecto le ha quedado clarísimo, ¿no? Que se hacen promesas con el corazón y no con la razón. Luego, se utiliza un lenguaje formal e indirecto. Ana Celno ya lo estaba comentando en el chat, pero también esto hay que matizarlo por zonas. Por ejemplo, en Argentina, el argentino te puede tutear al principio, pero en el 0, segundo siguiente ya te está llamando te vocea, mientras que en Chile, que es un país fronterizo, vecino, sí que te tratan de usted y son muy formalistas y utilizan muchos títulos, al igual que en Colombia. Entonces, pues tienes que adaptarte a que siempre te van a tratar con un lenguaje formal e indirecto, que siempre le van a dar miles y miles de vueltas a las cosas. Y en ese sentido hay muchísimos chistes de o sobre cómo detectar cuando un no es un no, cuando uno es un tal vez, cuando sí es un sí. Eso es en todos los países del mundo. En el libro que os vamos a regalar el día de hoy, Salvador explica esto en relación a México. Luego, otro rasgo común que está muy relacionado con el punto número 1, que te hacen promesas con el corazón y no con y con la razón, es vivir en el aquí y en el ahora. Pero yo quiero aclarar que esta parte de vivir en el aquí y en el ahora no tiene nada que ver con el mindfulness que está de moda ahora en todo Occidente, que es estar en el aquí y en el ahora, pero porque nosotros estamos bombardeados con constante información. No, en Latinoamérica se vive en el aquí y en el ahora, porque hoy por la noche te vas a la cama, pero tú no sabes si vas a amanecer vivo al día siguiente por los niveles de delincuencia que hay en algunas zonas. Entonces, en Latinoamérica se vive con muchísima incertidumbre, o sea que separemos, no es el aquí y el ahora del mindfulness, es el aquí y el ahora del no saber qué te va a pasar al día siguiente, ni si vas a estar vivo o no vas a estar vivo. Bien, en Latinoamérica se respetan muchísimo las jerarquías. Son países muy, muy jerárquicos. Aquí en España se es medianamente jerárquico, incluso te puedes ir a tomar un café con tu jefe y no pasa nada, pero en Latinoamérica eso no es posible. Incluso en algunos países es muy mal visto. Imaginaros que yo soy la directora de mi empresa en México o en Honduras y Salvador es mi subordinado. Yo me voy a tomar un café con Salvador y de repente se pueden inventar un montón de historias, no tiene nada que ver. O más bien me pueden criticar y me pueden decir que estoy favoreciendo a Salvador. Y aquí también nos estamos refiriendo al respeto de las jerarquías, ¿no? Que cuando un jefe te dice que hagas algo, tienes que hacer ese algo. De todas maneras, toda esta información que estoy diciendo yo, pues la vais a entender mejor cuando leáis el ebook, porque complementa mucho la información que yo estoy dando aquí. Vale, nosotros invitamos a una masterclass a Alejandra Ferrero de Argentina para que nos hablaran cómo eran los argentinos, y de su participación rescatamos esta característica de los latinoamericanos: no estar segura o seguro de lo que es ser una persona de Latinoamérica. Aquí hay mucha confusión de identidad. Recuerdo yo que estaba en el ABC Serrano conversando un día en un desayuno con Ana Celno
Y yo le comentaba a Ana Celno que en el libro de El Salvador, pues él explicaba que los mexicanos se sienten europeos. Y Ana me preguntaba, ¿pero cómo que son europeos? Porque sí, porque hay muchísima ascendencia europea con una mezcla indígena. Entonces ya ni se sabe si se es europeo, si es indígena o lo que se es. Y luego esta parte es muy importante porque los mismos, las mismas clases sociales altas lo que han hecho es volver perenne algunos comportamientos que ya se deberían haber erradicado, como por ejemplo que se ve como superior a las personas que tienen ascendencia extranjera. Entonces a mí no me extraña escuchar a personas de Latinoamérica decir, ah, no, pero es que mis padres eran portugueses, que mis padres eran italianos, o que mis padres eran españolas, con mucho orgullo, con ese deje de superioridad, que son tipos de cosas que tenemos que erradicar en Latinoamérica, pero es parte de comprender la cultura, ¿no? Bien, tener como prioridad a la familia. Esto es fundamental, son sociedades colectivistas. Os pongo un ejemplo. Yo que soy de Honduras, cuando llamo por teléfono a mi madre, yo le pregunto, mamá, ¿cómo estás? Mi madre no me contesta cómo está ella, sino que me dice, pues fíjate que tu hermano le pasó esto, porque tu padre le pasó lo otro, porque no sé qué, no sé cuánto y tal. Y yo como hija psicóloga le digo, no, mamá, la pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? Entonces la mujer se queda absolutamente despistada, porque su prioridad no es ella, sino que su prioridad es la familia. La familia es la prioridad del todo y el problema de uno es el problema del otro. Y eso lo he visto muchísimo en los venezolanos, que, por ejemplo, imaginaos que yo soy venezolana y mi pareja me deja por otra mujer, es que mis 7 hermanos están enterados de la situación y todos están opinando y dándome su punto de vista. Bien, rasgo común, pertenecer a los pueblos originarios es ser una persona de tercera categoría, esto lo explica muy bien Salvador. Y es que es verdad, o sea, desde que estamos pequeños en el cole, nos enseñan a discriminar a las personas que tienen rasgos indígenas de determinada estatura. Entonces ese es un gran problema de Latinoamérica porque en lugar de rescatar esa herencia cultural, se rechaza y los pueblos originarios o pueblos indígenas en muchas ocasiones viven en condiciones absolutamente precarias y en ese sentido pues no se valora sus puntos de vista, su punto de vista cultural. Vale, cuando termine este bloque, porque veo que hay muchas preguntas, me está saltando mucho el chat, voy a leer el chat, pero voy a terminar este bloque primero. Bien, esta es otra característica de las personas de los países latinoamericanos, sentirse víctima de sus propios gobiernos. Esta característica también la rescaté de la masterclass sobre Argentina que dio Alejandra Ferrero. Y es que si tú eres latinoamericano, no vas a tener una jubilación, no tienes un sistema de pensiones, no tienes un sistema de seguridad social. Entonces te vuelves víctima de tus propios gobiernos. No quiero mencionar nombres de países porque sería una falta de respeto por mi parte, pero recientemente hemos visto, ¿no?, como un expresidente latinoamericano había acumulado una serie de bienes y luego pues tuvo que salir del país. Y ese es el gran problema. Hay una desconfianza tremenda hacia los líderes políticos, porque en realidad los líderes políticos no te ayudan, sino que es todo lo contrario, se convierten en tus propios verdugos. Y a lo mejor alguno de vosotros tendrá la tentación de pensar, pero Mercedes, ¿qué estás diciendo? Si en España es exactamente lo mismo. No, digamos que estamos hablando en dimensiones sumamente más grandes. Tener una idea aproximada del tiempo, los interculturalistas que estáis participando el día de hoy, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Aquí en España la media es unos 10 minutos de retraso, cogen el móvil y te van avisando, voy llegando en gerundio. En Latinoamérica, lo normal es que la gente se tarde media hora
en llegar, pero se considera como algo normal. ¿Pero por qué? Eso tiene algunas razones y tiene algunas explicaciones. Por ejemplo, el tráfico no es tan predecible como aquí en España. Y hablo de España y de Madrid porque es la ciudad en la que yo vivo y en la que se convierte en un punto de referencia. Yo cojo mi GPS y me dice exactamente el tiempo que voy a tardar. Pero en Latinoamérica no es así. Ni que decir, ¿no? De grandes ciudades como Sao Paulo, Ciudad de México o Bogotá, que Bogotá es muy famosa, ¿no? Por sus atascos, no recuerdo ahora el nombre de la palabra que ellos utilizan, entonces tú tienes una idea aproximada del tiempo y tienes que trabajar con muchísima flexibilidad para evitar enfados y malos entendidos, y por otro lado, pues la gente es muy policrónica, lo que quiere decir que hace muchísimas cosas a la vez. Vale, esto es importantísimo, ya he dado unas pinceladas antes, creer en un ser superior sin importar la religión. Desde el punto de vista psicológico, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en las zonas inseguras necesitas creer en Dios, necesitas saber que hay un ser superior, necesitas eh, creer que hay alguien que no está en la tierra que te va a salvar la vida. De hecho, que muchísimas personas que viven en determinadas zonas, en zonas de chabolas, probablemente si no tuvieran esas creencias religiosas tan arraigadas, no saldrían de sus casas. Os aseguro que la situación que estamos viviendo aquí en Madrid, de no tener que salir por un virus, pero que estén abiertos los supermercados y las farmacias, eso es fantástico para algunas zonas y regiones de Latinoamérica. Bien, voy a parar un segundo porque este chat está que explota. Vamos a ver qué estáis diciendo. Vale. Em, sí, pero amanecer vivo no tiene solo que ver con la inseguridad. Nadie tiene la certeza de amanecer vivo. Eso es lo que se entiende en México. Hay visión corta de futuro. Cierto, no hay una identidad clara. Eso es muy profundo, Salvador. Vale, bien. Evangelina Álvarez de Olate dice, estoy disfrutando mucho de la presentación, como dice Anne, también el enfoque que estáis haciendo, tan cultural y pertinente. Dice Renaud, en Quebec también ocurre, muchos se consideran franceses. Bueno, pues qué interesante. ¿Qué significa que os enseñan a discriminar? Nos pregunta Ana Celno. Sí, pues esto es muy triste, Ana, pero y esto lo voy a enfocar en el próximo webinar. Pues desde pequeño en los colegios puedes ver cómo cuando una persona tiene unos rasgos indígenas, se trata de una manera diferente, se le pueden llegar a poner apodos, relacionado con el color de la piel, con la forma de la nariz, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, las personas que tienen narices respingonas, ojos azules, etcétera, etcétera, pues son consideradas como personas superiores e incluso se les llega a ver como más inteligentes. Algo con respecto a esto, a ver si ayuda un poco claro lo que la pregunta de Ana Celno. Ujú, Mi hijo tiene uno de sus mejores amigos de la preparatoria, mi hijo tiene ahora 30 años, uno de sus mejores amigos de la preparatoria se llama Diego, ujú, y durante muchísimos años a Diego se le dijo frijol. ujú, Yo no había quedado en la cuenta y era lo más normal, frijol para acá, frijol para allá, y dile a frijol, y hola frijol, ¿cómo estás? Y tal. Y un buen día, David me contó que decidieron dejar de decirle frijol, decidieron dejar de usar el apodo, y le pregunté, bueno, ¿y por qué le decían frijol? Y dice, ay papá, por chaparro y moreno. ujú, ¿No? Entonces, ahí va, o sea, desde lo que estás diciendo, los apodos y tal. Y luego hubo un video de un experimento social que hicieron. A varios niños mexicanos les preguntaron, les pusieron dos muñecos iguales, pero uno era blanquito y el otro muñeco tenía la piel, o sea, el plástico más morenito. Y las preguntas que les hacían de a quién consideras peligroso, a quién no sé qué, con quién te identificas, era impresionante ver cómo la mayoría de los niños señalaban a muñequito blanco. O sea, desde lo que te dicen en tu casa y hacen en tu casa, te hacen creer, no te dicen de manera explícita, a ver, odia a aquel porque es indígena, pero las actitudes de los padres las aprenden los hijos y entonces ellos en automático piensan que lo moreno es despreciable y se hace un lado y lo blanco es lo positivo, cosa que es tristemente horrible, pero pues, es una realidad que ahí está, que hay que cambiarla claramente y se hacen esfuerzos, pero es una realidad que ahí está.
Sí. Exactamente, se hacen muchísimos esfuerzos. Dice Raquel García, pero eso de la necesidad de creer en Dios es una falta de seguridad en uno mismo. No, no es una falta de seguridad en uno mismo. Esto está relacionado con el entorno en que se vive. Tú piensas, Raquel, en un sitio de España, como por ejemplo Ciudad de Los Ángeles, que se considera un sitio bastante peligroso. Eh, si tú sales por la mañana y te encuentras a un grupo de personas que están consumiendo drogas y que como consecuencia tienen comportamientos agresivos, tú pasas por ahí y tienes miedo que te puedan hacer algo, que te puedan robar. Entonces, no es porque seas insegura tú, sino porque hay un peligro real. Entonces, para sobrevivir en esos países se necesita creer en Dios, en un ser superior. No puedes creer en tu madre y en tu padre porque ellos tienen una condición humana como la tuya. Entonces tienes que creer en un ser superior sí o sí, ¿vale? Dice, es la primera vez que escucho que la TAM es Latinoamérica. Para vosotros, aquí en España no le he escuchado antes. La TAM es una abreviación que significa la Latinoamérica y se utiliza mucho a nivel de organismos internacionales para abreviar y no tener que decir tanto Latinoamérica. Vale. Contesta Salvador a Ana, que, que pregunta a Ana que si en algunos países esto es más notorio que en otros, como por ejemplo la discriminación, ¿no?, hacia los pueblos originarios, y le contesta Salvador, México, Perú, Ecuador, es más notorio. Yo agregaría que en todos los países de Latinoamérica. Y agrega Ana que es muy popular en España, en el mundo de la empresa, utilizar la TAN, ¿vale? La TAN y también la región a nivel institucional. Sí, se dice muchísimo la TAM. Depende, o sea, Raquel, tú eres arquitecta y evidentemente no estás en este mundo, entonces sí que es la primera vez que escuchas esto. Bueno, continuamos con el siguiente bloque. Como podéis ver, esto da para miles de masterclasses. De hecho, que nosotros iniciamos el proyecto con Salvador, ¿no? Y lo vamos a continuar con otros países, ¿no? Para entender cada uno de los países de Latinoamérica, que esto es amplísimo, ¿no? Bueno, ahora que ya conoces algunos rasgos comunes sobre las personas de Latinoamérica, vamos a pasar a la tercera parte. Recordemos, yo siempre quiero hacer hincapié a esto, que son algunos rasgos comunes, pero yo creo que esto os abre mucho la mente, ¿no? Y dan ganas de seguir investigando. Bien, vamos a ver la percepción de las personas latinoamericanas sobre las personas españolas. Y quiero deciros que yo no me he inventado estos datos, sino que en el año 2013 yo trabajé en el albergue de Cruz Roja con inmigrantes de más de 50 países del mundo, de todos los continentes, y hice una encuesta cualitativa de qué pensaban ellos sobre las personas españolas, y estos fueron los resultados que yo encontré. Hay que tener en cuenta que esto no es un estudio cuantitativo, sino que es un estudio cualitativo que está pasado por experiencias de algunos inmigrantes, pero al menos nos da cierta idea y nos invita a hacer un estudio más cuantitativo de qué es lo que piensan las personas latinoamericanas aquí en España. Bien, vamos a empezar con lo malo y luego terminamos con lo bueno. Las percepciones negativas de estas personas a las que yo entrevisté, pues, ¿qué es lo que me contestaban? Que las personas españolas tenían un poco reconocimiento de su propia historia. ¿Qué era lo que me querían decir con esto? Pues se habían olvidado de la guerra civil, se habían olvidado que ellos habían tenido que emigrar a países de Latinoamérica como México, como Argentina. Está la famosa generación de escritores del 29 que fueron acogidos con los brazos abiertos en algunos países latinoamericanos. Y entonces me decían estas personas que se olvidaban de su historia y que en el 2000, cuando hubo esa gran oleada de inmigrantes de Latinoamérica hacia España, pues que las personas españolas se habían olvidado de su pasado. Luego, me decían que tenían una imagen no dinámica sobre sí misma. ¿Qué significa no dinámica? Pues significa una imagen estática. Desde mi perspectiva, pues esto ha cambiado muchísimo porque las personas españolas han empezado a viajar, pero
Estas personas a las que yo entrevisté me decían que no querían salir de su zona de confort, que querían trabajar siempre como funcionarios para toda la vida y que no había un dinamismo, ¿no? Que los años pasaban y ellos que se seguían viendo de la misma manera. Bien, esto está muy relacionado con esta imagen, ¿no? Dinámica, es el etnocentrismo, ¿no? Cuando no te mueves, cuando estás en tu misma ciudad y cuando estás en tu mismo país, pues no tienes la posibilidad ni la oportunidad de compararte con otras personas procedentes de otras culturas. Y entonces te vuelves etnocéntrico y te piensas que lo tuyo es lo mejor del mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, ¿no? Como en España no se vive, y eso es totalmente cierto, porque aquí los horarios son diferentes, la vida nocturna es diferente, pero en otros países también se vive bien. Entonces, pues esta era la percepción, ¿no? De estas personas. Luego, todo esto, si os fijáis, está íntimamente relacionado. Hay una gran resistencia al cambio. Desde mi perspectiva, yo sí que veo evolución. Por ejemplo, ahora mismo, yo creo que las consecuencias o resultados que va a tener estas 2 semanas de encierro, por decirlo de alguna manera, van a ser muy interesantes desde la perspectiva de la formación online. Yo llevo años trabajando con masterclasses y hay mucha gente que se ha resistido a la formación online y ahora mismo muchas personas que ni se lo habían planteado, pues ahora ven la necesidad de utilizar los medios telemáticos y las redes sociales para formarnos. Y mirad qué riqueza, que tenemos personas de México, tenemos personas que están conectadas desde Valencia, tenemos personas que están conectadas desde Italia, personas que están conectadas desde Madrid, hay algunas personas que no tengo localizadas, que no sé qué parte del mundo, pero que es una gran ventaja este tipo de formación. Antes de pasar a las percepciones positivas, vamos a revisar el chat. ¿Os imagináis que hubiese dejado todas las preguntas para el final? Bien, vamos a ver. Salvador, por favor, ¿podrías luego repetirme los países que son más discriminatorios? No lo he escuchado bien. Si te parece, Ana, te lo vamos a decir al final, pero tú piensas siempre en los países que tienen más poblaciones indígenas. Dice Raquel, completamente de acuerdo, así es, y lo lamento, muchos españoles lo olvidan, olvidamos nuestros pasados. Me dice Ana que qué optimista con mis 2 semanas de encierro. Ana, por favor, no me hundas, que yo soy una mujer muy social. Renaud dice, totalmente de acuerdo, muy reacios a la tecnología y a la fuerza. Va a cambiar, esto va a cambiar. Ana, gracias por escucharnos desde Barcelona. Raquel, por cierto, saludos a todos y encantada de participar y escucharos. Y Salvador le dice a Ana, México, Perú y Ecuador, y yo agregaría Bolivia, que en Bolivia también hay muchísima población indígena. Donde quiera que vayas, Ana, en Latinoamérica la población indígena es discriminada. Bien, vamos a pasar, voy a ver si me he comido alguna pregunta. No me he comido nada, ningún comentario, así que vamos a pasar a las percepciones positivas. Bien, vamos a ver qué pensaban estas personas en el 2013, cuáles eran las cosas positivas de España. Bien, esto es fundamental cuando estamos hablando de Latinoamérica, la seguridad ciudadana. Me comentaban algunas personas de Latinoamérica que llegaron en los años 90 a España que les parecía absolutamente alucinante ir a una discoteca y dejar su abrigo sin miedo a que nadie se lo robara. Las personas de Latinoamérica van con el bolso ajustado al cuerpo, la cremallera cerrada, incluso te enseñan cómo llevar el bolso y aquí sí que es verdad que hay atracos en algunas líneas de autobuses. No quiero generalizar, recordar que yo vivo en Madrid y que las experiencias que yo estoy comentando son en Madrid, pero las personas que estáis conectados desde Valencia y Barcelona también podéis añadir información. Como mujer, una mujer latinoamericana puede caminar por la calle. Aquí han habido desafortunadamente casos de violaciones y las mujeres se han lanzado en la calle a protestar, diciendo que no se puede salir a la calle sin miedo. Y las mujeres latinoamericanas, si ven esto, alucinarían, ¿no? Porque en algunos casos se producen abusos, tocamientos en los autobuses y todo esto lo sufren las clases sociales bajas. Entonces, para las personas
que vivís aquí en España y no salís con frecuencia al exterior, considerar que esto es algo que tenemos aquí, que es la seguridad ciudadana. Siempre que yo hablo, no estoy generalizando porque todo lo que se dice tiene matices, pero no podemos estar mencionando esos matices porque las conversaciones nunca terminarían. Pero me interesa que quede claro en el contexto de una masterclass. El tema relacionado también con la seguridad ciudadana, que es la libertad. Por ejemplo, aquí existe la libertad de prensa. Vemos a los políticos diciéndose barbaridades, ¿no? Que hasta en algunas ocasiones nos da vergüenza. Pero si nosotros cogemos el lado positivo, pues por lo menos tienen derecho a expresarse. En Latinoamérica no sé la cantidad de periodistas asesinados porque no hay libertad de expresión. Berta Oliva fue asesinada por defender el medio ambiente y así hay un montón de periodistas. Ser periodista en Latinoamérica no es lo mismo que ser periodista en España. Libertad de expresión. Incluso que mucha gente se escandaliza, ¿no? Por que el español y la española expresa lo que siente utilizando palabras que en Latinoamérica se consideran malsonantes. Pues esto, cuando una persona de Latinoamérica viene a España, al principio le choca muchísimo, pero al final le encanta porque la palabra favorita del extranjero es Joder, ¿vale? Bien, la educación. Esto es muy importante porque en Latinoamérica las desigualdades sociales existen por la falta de educación. La educación es la llave de todo. Y aquí en España la gente tiene un determinado nivel educativo y hay cursos de formación formal, informal, por todas partes. O sea que la gente que no se forme, que no tiene educación, es porque no quiere y eso es una de las cosas que más se admira en Latinoamérica. Vamos a ver el chat, que hay algunos comentarios ahora mismo. Bien, por cierto, vamos a ver, dice Salvador, Raquel, me encantaría saber de la sociedad indígena en otra ocasión. Uf, eso da para mucho, porque hay muchas etnias indígenas. En México el 68% de la población es indígena. Dice Salvador, cierto, Bolivia tiene el 60% de su población indígena. Salvador, el Renault, de 2018 a 2019 España pasa del 13º puesto al 4º puesto, país preferido por los expats por seguridad, clima, gastronomía, etcétera, detrás de Suiza, Singapur y Canadá. Buenísimo dato, sobre todo me llama la atención de Suiza. Es que los tres países son interesantes para vivir. Dice Raquel, aquí en España siempre he salido de noche y sin miedo, sola y con amigas. Me he llegado a enfrentar a hombres maleducados y jamás permitiría que nadie abusara jamás de mí en ningún sentido y mis amigas tampoco. Esto es a nivel general desde hace años y yo siempre lo he vivido. Antes tampoco había tanto miedo. Pues claro que sí, el miedo es una arma letal tremenda. Raquel es más tremenda que una bomba atómica e incluso más tremendas que un virus como el que estamos viviendo en la actualidad. Salvador dice, no, en México hay 68 pueblos indígenas, el 20% de la población son de origen indígena. Perdón, dije 68%, son 68 pueblos indígenas. Bien, perfecto. Pues habría que invitar a Raquel, a algunos líderes indígenas para que nos hablaran, ¿no? De sus poblaciones, que sería tremendamente interesante. No se puede concebir Latinoamérica sin sus poblaciones indígenas. Eso nos tiene que quedar clarísimos a todos. Bien, ahora que ya conoces las percepciones positivas y negativas que las personas de Latinoamérica tienen sobre España, vamos a pasar a la quinta parte. Bien, esto es como un maratón, ¿no? Bien, vamos a ir a las recomendaciones, que las recomendaciones, aquí tengo yo a tres interculturalistas, a Salvador, a Ana y a Papa. Entonces yo les voy a pedir, os voy a pedir vuestra colaboración para que digáis estas recomendaciones a las personas que
luego van a ver este vídeo, y a las personas que están participando que no son interculturalistas. La primera recomendación es autoconocimiento cultural, y esta es la más fundamental de todas. Si no conoces tu cultura, no puedes saber cuáles son tus áreas de mejora, y por lo tanto esto impide relacionarte adecuadamente con personas de otras culturas. ¿Quién de vosotros, interculturalistas, le gustaría agregar algo sobre este punto? Ah, perdón, Maura, perdóname que me está diciendo Ana que no te he tomado en cuenta como interculturalista, perdóname. Tenemos aquí 4 interculturalistas. No sé si hay otro, me disculpáis si no os he visto. A ver, ¿quién de las 4 personas interculturalistas le gustaría agregar algo sobre el autoconocimiento cultural que no sea Salvador, por favor? Ah, muy bien, gracias, Ana. Es muy difícil ser consciente del propio estilo de comunicación para ver cómo puedes chocar. Muy útil. Ah, y me dice Salvador, me has cortado. Sí, Salvador, te tengo que cortar porque si no, como dicen en Latinoamérica, me robas la guitarra a mí. Vale, vale. Y dice Salvador, ya sé, vale. Y entonces agrega Maura y también de sus propios valores. Es que no somos conscientes de nuestros propios valores hasta que no los estudiamos, ni de nuestras propias creencias. Perdón, aquí tengo otro interculturalista yo, pero vamos, si es que soy una privilegiada, porque aquí está Renaud también, que dice autoconocimiento es igual a bagaje cultural. Y dice, y hasta que no choquemos, dice Maura, no sé si quiere escribir algo más. Aquí está nuestro otro interculturalista, es como el conocimiento del pasado para conocer el futuro. ¿Vale? ¿Más cosillas? Las personas que están fuera de este ámbito, ¿os ha quedado claro lo que es el autoconocimiento cultural? Vamos a ver, no sé, Luis, ¿cuál es tu profesión? Si quieres agregar algo. Vale, bien. Dice, no nos conocemos, dice Maura, no nos conocemos a nuestra cultura hasta que no chocamos con otras personas de otras culturas. Rosa, jolines, Rosa, te he olvidado a ti también. La mejor forma de comprender nuestros propios valores culturales es ponerlos en contraste con otras culturas. Muy bien. Qué riqueza, ¿no? De información. Vale. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Siguiente punto. Romper estereotipos de cultura y nacionalidad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí de una manera muy general, pero lo que queremos es abrir el melón para que vosotros rompáis todos estos estereotipos de cultura que se tiene sobre Latinoamérica y de nacionalidad, que los mexicanos son de una manera. Por ejemplo, yo tengo un amigo mexicano que es muy directo, y los mexicanos le dan muchas vueltas a las cosas, entonces yo no lo puedo meter en el mismo saco. Vale, vamos a ver si nuestro nutrido grupo de interculturalistas quiere decir algo al respecto. Dice, claro, muchísimas gracias por subrayar esto, nos dice Maura. ¿Alguien más quiere hablar de la ruptura de estereotipos de cultura y nacionalidad? Lo que quiero decir con esto es que solo porque conozcamos determinada característica de un mexicano no quiere decir que todos los mexicanos sean igual, o solo porque conozcamos determinada característica de una nacionalidad no quiere decir que todas las personas que pertenezcan a esa nacionalidad son iguales. Yo recuerdo que un día vino un periodista hondureño y me entrevistó y me dijo, oye, pero es que tú no pareces hondureña. Y yo, ¿pero por qué? Porque todos los hondureños hablan de Dios cada minuto y tú no has mencionado la palabra Dios ni un tan solo momento. Y yo le contesté, ya, pero es que yo no soy una persona religiosa. Entonces, ya ves, me están metiendo en el mismo saco. O, por ejemplo, no todas las personas de Colombia bailan bachata. A ese tipo de cosas me estoy refiriendo. Bueno, Ana, ¿nos podrías explicar, por favor,
la diferencia entre un estereotipo y una generalización? Porque nos está señalando Ana que es muy importante entender la diferencia entre un estereotipo y una generalización. Eso también lo puede hacer Salvador, que le doy permiso que hable, porque lo ha explicado muy bien en su libro. ¿Sí quieres que diga algo o prefieres que lo escriba? Como tú quieras, ¿cómo te sientes más cómodo, hablando o escribiendo? Creo que puede ser más rápido hablar. Son conceptos muy cercanos que se tienden a confundir. El Ujú, estereotipo es subjetivo, altamente ignorante, como bien decía, si conoces a una persona y quieres meter ahí a, por ejemplo, conoces a un mexicano y quieres meter a todos los 130 millones, pues ya la llevas claro que te vas a equivocar. ujú, Como es muy subjetivo, generalmente lo que hace el estereotipo es poner una etiqueta. Los mexicanos son así, los españoles de tal forma, los rusos así, etcétera, etcétera. Y la diferencia entre una generalización es, uno, la generalización, bueno, además, el estereotipo quiere definir a todos los que integran algún grupo social, llámese ciudad, país, empresa, etcétera. La generalización, lo primero es que tiene clarísimo que no abarca a todos, cubre a un grupo mucho mayor de la sociedad, pero no abarca a todos. Es solo una descripción de características. Por ejemplo, los mexicanos son jerárquicos. Sí, es cierto, unos más, otros menos, pero somos jerárquicos todos. El grado de jerarquía es distinto y habrá algunos que no lo sean. Entonces es solo descriptivo y no, por supuesto, desde luego no pretende poner ninguna etiqueta. ujú, Y lo importante es que es una observación externa, ya sea alguien que no pertenece a ese grupo social, o sea, alguien de otra cultura, otro grupo social, o alguien de ese grupo que lo esté estudiando, un antropólogo, un psicólogo social, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente serán las diferencias. Uno etiqueta, juzga y ataca y mete a todos, y el otro solo describe, solo parte de una base de la cual creas todo lo demás, y solo es una observación externa. Mira, este es el panorama, de ahí tú construye, le vele quién encaja y quién no, y ya te vas llevando. Vale, aquí hay una aportación de Ana que puede complementar lo que tú has dicho, Salvador, que dice, la generalización, según Galanti, es un punto de partida, estereotipo es un punto de llegada, y luego Ana nos pone ahí un link para que veamos esa distinción. Vale, una cosa, recordar que yo no estoy hablando aquí, no me estoy dirigiendo a interculturalistas, da la casualidad de que la audiencia está llena de interculturalistas, sino que esta conferencia está programada para un determinado grupo de personas, y lo que queremos es que pues se quiten de la cabeza un montón de ideas preconcebidas sobre Latinoamérica, pero que no estamos afinando tanto en conceptos, que eso lo podemos hacer entre interculturalistas y en otra ocasión, ¿vale? Vale, muchas gracias, Ana, que dices genial para los interculturalistas, también no. Muchísimas gracias a vosotros porque vuestra presencia es sumamente enriquecedora. Bien, vamos, continuamos. Vamos a ver que hay estereotipos de clase social, de sexo, de edad, de profesión, de nacionalidad. Yo muevo la cámara, pero vosotros no la veis, de cultura, de género, etcétera, etcétera, de país, ¿vale? Y entonces esto es lo que le estamos explicando a la gente, ¿no? Que hay que romper estereotipos de todo tipo. ¿Alguna pregunta de las personas que están participando que no son interculturalistas o que no trabajan en el sector? Porque si no hay una pregunta, me paso a la diapositiva porque pues los participantes entienden perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Un momento que voy a echar un vistazo a los participantes. Está aquí Berenice, que acaba de colaborar con Transculturality, porque ella ha sido miembro del jurado de los premios de la diversidad de Suecia. Está Ana, que también tiene conocimientos como interculturalista. Berta, no estoy segura, Bri, no sé, Cristina Fuentes, Evangelina, Jaime de la Hoz, Raquel ha participado bastante, Tania Celene no ha participado, ni Xiomara, alguna de estas personas que todavía no ha participado, que tenga alguna duda, aprovechando a el rico número de interculturalistas que tenemos por aquí. Dice Berenice Bengston, hola desde Suecia, y Berta San Martín nos dice, yo imparto cursos de soft skills y tengo formación como mediadora intercultural. Pues tenemos aquí otra persona de nuestra misma cuerda, y de las otras personas que he mencionado.
que no ha participado y no sabemos cuál es su profesión y su área de trabajo. ¿Le gustaría decir algo? ¿Querría hacer alguna pregunta? Vale. Mauro también como interculturalista. Tania, muy buena descripción, dice Tania. Vale, bien. Continuamos entonces. Bueno, esto yo creo que es la favorita de todos mis participantes interculturalistas. A ver, no sé si le pasamos la guitarra a Salvador o quiere alguna otra persona decir qué es esto de recibir formación intercultural. Es recordar que estamos en el apartado de recomendaciones para que no se nos olvide, ¿no? Porque como estamos hablando de diferentes apartados, entonces estamos hablando ahora mismo en el apartado de recomendaciones. Bueno, aquí tenemos ya una participación. No, esto no. Las malas pasadas de la formación online. Vamos a ver. Dice Salvador, me gusta decir people skills más o interaction skills. Soft me suena a menos importante. Sin people skill, de nada sirve ser un gran técnico en lo que se hace. Interactuamos como personas siempre. Bueno, pues esto, Salvador, muchísimas gracias. Una aportación para Berta. ¿Vale? Interesante. No sé si quieres decir algo, Berta, pero se nos está saliendo un poco del tema. Bien. Entonces, tenemos aquí qué es esto de recibir formación intercultural y esta pregunta la puede contestar Papa Salvador, Ana Piernas, Ana Celno, Berta San Martín, Maura Di Mauro, Renault, Rosa Telders. ¿Quién se anima? Dice Ana Piernas. Pienso que para recibir formación intercultural uno debe tener el skill de interculturalidad, al menos así fui formada en mediación internacional e intercultural. Pero chicos, no nos pongamos tan finos que lo único que queremos es transmitir a las personas que no están en el mundo que estamos dando aquí una recomendación, ¿no? Para comprender mejor a los países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es eso de recibir formación intercultural? Dice Renaud, recibir formación intercultural es la clave para vivir, trabajar, integrarse, etcétera, etcétera, con gente de otro país. Gracias, Renaud. La formación intercultural te ayuda a desarrollar tu inteligencia intercultural, abrir los ojos y los corazones y ganar habilidades de comunicación. Siempre necesaria para los que trabajan con otras culturas. Me encantan las definiciones que estáis dando porque estáis integrando la parte cognitiva y la parte emocional. En definitiva, de lo que estáis diciendo, puedo transmitir a los participantes no interculturalistas que es recibir los conocimientos, gestión de emociones para poder adaptarte y desempeñarte adecuadamente en otro país o trabajar o comprenderlo, etcétera, etcétera. Dice, a una petición de Ana, por favor que los participantes comparten con todos los panelistas y participantes, que cambien el setting del chat. Gracias, Ana, no me había dado cuenta de esto. Dice Papa, estereotipos, es pensar que todos los madrileños son chulos o que todos con X, para que sepa que todos y todos los catalanes son tacaños o que todos los valencianos y valencianas son fiesteros. Los prejuicios, pensar que un inmigrante no puede tener un mismo entendimiento como cualquier docente cuando tiene que impartir una clase. Muchas gracias, Papa. Dice Evangelina Álvarez de Ulate, en mi opinión la formación está bien y es muy útil. Al tiempo, una interacción en un medio intercultural y las people skills son fundamentales, no solo la teoría, sino también la práctica. Bien, Salvador, la formación intercultural sirve incluso para tu propia cultura. No es, por ejemplo, lo mismo un español de Madrid que uno de Barcelona, Coruña o Valencia. Gracias. Y agrega Evangelina, y trabajar en equipos diversos, tener una apertura hacia las personas de otros países, de otras regiones,
o de otras etnias. Salvador, entender la otredad, al otro y la otra, saber que hay otro y otro ser humano delante de mí. Berta San Martín, recibir formación intercultural es fundamental para abrir la mente y poder entendernos, negociar, comprender. No solo ayuda con personas de otras culturas muy marcadas, ejemplo, español versus ruso, sino también para entender a tu vecina, a tu abuelo, etcétera, volviendo a la idea de los estereotipos. Valencia, dice Salvador, con diferencias muy marcadas, dice Berta San Martín, totalmente de acuerdo, Berenice. Además, te hace ver todos los sesgos con los que cuentas. Esto de los sesgos es increíble. Por cierto, que el jueves, mirad qué interesante lo que estoy contando del tema del coronavirus. Tenía programada una formación de sesgos inconscientes en el ámbito social, concretamente con el proyecto que estoy trabajando, y debido al coronavirus, por primera vez, la fundación que me contrató lo hizo online. ¿Ves cómo este tipo de acontecimientos nos cambia la vida? En cada formación intercultural, los participantes deberían tener la oportunidad de descubrir sus sesgos. Eso sería fenomenal, Ana, y para eso estamos todos nosotros. Bien, vamos a continuar entonces, esperar un segundo, que hay otra participación. Dice Renaud, está demostrado que la diversidad en las empresas aumenta los beneficios, la creatividad y las oportunidades de conseguir nuevos mercados, clientes, etcétera, etcétera. Vale, bien. Gracias. Continuamos. Pues gracias por llegar hasta el final. Ahora voy a cumplir mi promesa y te voy a enviar por email el ebook La psicología del mexicano en el mundo de los negocios de Salvador Rodríguez Gil. Y además te enviaré una invitación para mi siguiente masterclass, que no te voy a decir cuál es, porque le vamos a pasar la guitarra al Salvador para que nos explique qué consiste su libro y de qué habla. Pero también os quiero decir que también os voy a mandar un artículo con el contenido de esta masterclass del día de hoy, ya que hay una persona, ¿no?, que quiere decir algo. Dice, qué estupendo regalo, fantástico, muchas gracias por la iniciativa. Quiero decir una cosa, que Evangelina Álvarez de Aulate es una de las correctoras del libro de Salvador Rodríguez Gil, así que Evangelina, aprovechamos para darte las gracias. Rosa, muchas gracias. Mercedes, estupendo webinar. Dice, estar confinada no es tan malo. Gracias a ti. Pues entonces tienes que participar en el próximo webinar. Entonces, vamos a darle la palabra a Salvador para que, por favor, Salvador, nos digas en qué consiste tu libro, los que van a leer todas estas personas. Y luego yo... Gracias. Adelante, Salvador. Como bien dijiste, me pasa la guitarra. Coge la guitarra. Sí, exacto. Bueno, es interesante que mi libro está basado, bueno, el pequeño ebook está basado en todo un estudio tratado que hizo un psiquiatra y psicólogo social mexicano, el doctor Rogelio Díaz Guerrero, que él decidió hacia mediados del siglo XX, por ahí del año 50, decidió empezar a estudiar justamente cómo somos los mexicanos, de dónde y para dónde funcionamos, porque siempre ha habido estudios etnoeuropeos o estadounidenses centrados en, ¿no? O canadienses, o sea, siempre hay como estudios, en México siempre nos llevan estudios de, mira, los seres humanos funcionan así y así, pero todos eran estudios de gente que no pertenecía a nuestro país. Entonces, este psiquiatra dijo, bueno, voy a estudiar cómo somos los mexicanos. Entonces, bueno, hace todo este estudio. De hecho, el libro de él, o dos libros de él, son 2 tomos. Uno se llama así, tal cual, La psicología del mexicano, y el otro, La psicología del mexicano atrapado en las garras de la cultura. Y su brevísimo resumen el ebook, pero los temas, digamos, que abarca son, o los siete capítulos, es la tipología del mexicano, ¿no? Cómo se clasifica, cuál es la identidad, y aquí es lo que comentábamos hace un momento, que a veces no hay una identidad muy definida. La personalidad del mexicano, él hace un desglose bien interesante de, a ver, los 17 tipos de personalidad que hay según la escuela psicológica, otros dicen que hay menos, etcétera, pero él determinó que los 4 más frecuentes eran el obediente, el íntegro, y luego por ahí estaba el rebelde y el corrupto, que son en porcentaje los menos presentes, pero claro, son los más escandalosos.
y bueno, se detalla algo más. También la otra sección es la actitud transcultural de los mexicanos, o sea, cómo interactúa el mexicano con otros mexicanos, con otras, digamos, culturas mexicanas, porque ya sabemos que hay una gran variedad, y luego hacia afuera del país. Y desde luego hay una sección que es los mexicanos en el trabajo, cómo funcionan, cómo se comportan, cómo se interrelacionan en el mundo laboral y en el mundo mucho de empresa, más que en otras áreas laborales, que sabemos que existen muchas otras áreas. Y al final, las últimas dos secciones, pues es recomendaciones de qué hacer para interactuar con mexicanos, cuál es la perspectiva que hay del mexicano y del extranjero, y también, pues al final, una conclusión, digamos que esos son los 7 temas que se abarcan de manera bastante general, pero que da un detalle interesante. Ya quien quiera puede tener acceso a estos 2 libros, que entiendo se venden en Amazon, y en una de esas hasta los consiguen directamente en España, los que les decía. Es el doctor Rogelio Díaz Guerrero, y los libros se llaman uno Psicología del Mexicano y el otro Psicología del Mexicano, atrapado en las garras de la cultura. Por Muy, ejemplo, por ujú. tipología hice gastronomía, territorio y clima, el estrato social, el origen, las lenguas indígenas, digamos, esa fue la tipología que fui marcando, ¿no? Entonces, así es como está, digamos, organizado y armado el Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Salvador. Luego podemos hacer una masterclass cuando todos con hayamos todo leído gusto, tu libro y discutimos, ¿no? Porque esto con es todo gusto. muy, muy interesante. Bueno, pues entonces regalo el ebook de Salvador, artículo y la invitación que os va a aparecer a ver qué os parece, sobre todo los que estáis interesados en el tema de los pueblos originarios, para mi siguiente masterclass, que es la siguiente, que se llama ¿Para qué quiero tener facciones occidentales? Os va a sonar raro, pero es que resulta que me he dedicado a visitar varias clínicas de cirugía estética, y esto a raíz de que he tenido unos clientes de coaching que se han presentado a procesos de coaching para decirme que quieren tener una nariz europea. Entonces me he dedicado a visitar varias clínicas de cirugía estética, y claro, como yo trabajo relaciones interculturales entre España y Latinoamérica, sí que he podido observar que hay mucha gente de Latinoamérica que se está sometiendo a intervenciones quirúrgicas, sobre todo de la nariz, ya no solamente ese aumento de pecho y de glúteos, porque quieren tener unas facciones más europeas. Entonces estamos aquí hablando de un tema de autoestima cultural, y esta masterclass va a ser el próximo sábado, 21 de marzo, a la misma hora, y como regalo vais a tener una guía de autoestima cultural sobre cómo mejorar la autoestima cultural. Voy a ver el chat, que tengo aquí 13 mensajes. Bueno, Jaime se despide. Un abrazo, dice Jaime. Berta, gracias Mercedes, Salvador y todas las personas participantes. Reina, muchas gracias Mercedes y saludos a todos. Raquel, gracias a todos. Maura, gracias. Salvador Rodríguez. Gracias Mercedes y Salvador por todo. Dice Ana Piernas. Maura dice que triste, me imagino que es de que estoy hablando de la próxima masterclass. Dice Salvador, esos clientes necesitan terapia para reforzar su autoestima, qué miedo que quieran verse europeos. Cristina Fuentes, muy interesante, Mercedes, gracias por aproximar a los pueblos. Ana, muchas gracias. Papa, gracias. Reina, muy interesante. En Asia muchos desean no tener ojos rasgados y se operan. Y claro, gracias a todos. Dice Ana, enseñarles mi nariz europeo. Vale, pues sí, hay que definir qué es eso de nariz europea, ¿no? Pues ya os contaré yo en la próxima masterclass. Y vamos a la sexta parte, que nos quedan 5 minutos, que las preguntas ya las vamos a obviar porque ya habéis participado un montón, pero me gustaría que alguien me dijera una pequeña acción que va a realizar, ¿no? Para entender mejor a qué generalización o qué exageración la mía, ¿no? A los países de Latinoamérica. ¿Qué creéis que podéis hacer? Una pequeña acción durante estos días de confinamiento, en que no sé cuántos van a ser. Dice Maura, suerte con la situación en España. Dice Salvador, ser muy observador, muy curioso para aprender. Dice Maura que esa frase era para Ana.
Vale, muchas gracias. Entonces, tú recomiendas la observación y la curiosidad, ¿no? Para aprender, Salvador. Muy bien, así es. Ana Piernas, estar dispuesta a entender otras culturas. Dice, Renault, pasar el mensaje a clientes, gente próxima para cambiar las opiniones. Ana, leer el ebook. Muy bien, perfecto. Pues ya lo vas a tener en tus manos, Ana, para que lo puedas leer. Bien, estupendo. Pues entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Ya sabéis dónde me podéis encontrar, en la página web www.transculturality.com. Vamos a subir esta masterclass del día de hoy y os mando el link para la siguiente y hasta la próxima.